Bien, entonces ahora en Python, utilizando de nuevo las librerías de scikit-learn, vamos a ver cómo funciona esta idea de k vecinos más cercanos para clasificación. Bueno, la fórmula ustedes ya la vieron, la explicamos en su momento, qué es lo que implica. Ya no es un promedio, sino una contabilidad de cuántas veces tengo yo vecinos, cuántos vecinos tengo que pertenecen a cada una de las clases. Aquí ya cargué las librerías de scikit-learn. Tengo ahí unos datos igual muy simples. Después vemos con datos reales. Y lo que tengo aquí es solamente 4 datos. El dato 0, 1, 2 y 3. Los cuales pertenecen los dos primeros a la clase 0 y los dos últimos a la clase 1. ¿Vale? Entonces eso es lo que tengo acá. Lo importante acá es, a diferencia de lo que vimos con regresión, aquí lo que voy a importar va a ser ahora la funcionalidad de kNeighborsClassifier, porque voy a usar ahora la misma lógica, pero para un problema de clasificación, ¿sí? Creo entonces aquí un modelo, que igual lo llamo KNN, le digo que va a ser uno de tipo clasificador, y el elemento a definir aquí, que es la cantidad de vecinos, el k vecinos, está dado igual por este parámetro, ¿no? Muy similar a lo que vimos anteriormente para regresión. Sin embargo, aquí le indicamos que es clasificación y con eso vas a ver que estas x son los datos observados y estos y ya no son valores cuantitativos, ¿sí? De números reales, por ejemplo, sino vas a ver que aquí lo que va a tener realmente es la información de a qué clase pertenece cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces ya lo va a interpretar de esa forma, va a ajustar el modelo a eso y por ejemplo aquí yo le digo que me dé la predicción de qué pasa si un punto tiene un valor de x en 1.1, que me diga a qué clase cree él que debería de pertenecer y por ejemplo aquí me está diciendo a la clase 0, ¿sí? Yo tal vez si modifico un poquito esto de aquí, le digo ahora 1.95, tal vez me va a quedar que ahora parece que se acerca más a la otra clase, entonces me dice que la probabilidad tal vez más grande es que pertenezca a la clase 1, ¿vale? Bueno, vayamos por qué llega a esa decisión, ¿sí? ¿Por qué llega a esta decisión? Le pregunto yo de esta forma que me prediga las probabilidades, ¿sí? Para un punto que tiene estos valores, ¿no? 1.95. Y aquí me está arrojando esta información de probabilidades. El primero valor es la probabilidad de que este punto pertenezca a la clase 0, ¿sí? Y como lo vemos aquí es 0.33. Y el segundo valor es la probabilidad de que este punto pertenezca a la clase 1. Y aquí vimos que es 0.66666. ¿Sí? Entonces prácticamente 2/3, 1/3, ¿no? Quiere decir que aquí encontró dos vecinos que pertenecen a la clase 1 y acá solo un vecino que pertenece a la clase 0. Por lo tanto, bueno, les decía un poco una especie de votación, es más probable, de acuerdo a eso que se observó, que ese punto realmente pertenezca a la clase 1, ¿vale? Obviamente esto tendría distintos resultados si yo cambio la cantidad de k, por ejemplo, ahora pongo esto. ¿Sí? Aquí me va a decir que va a pertenecer a la clase 0, aunque realmente lo que estoy viendo aquí es, y eso es interesante, que la verdad, aquí la probabilidad para pertenecer a clase 0 o clase 1 es exactamente la misma, ¿no? 0.5. Aquí por default toma el de la primera clase, entonces me dice que la probabilidad es que pertenezca a la clase 0, pero eso es porque la cantidad de vecinos que ahora estoy considerando es 2. A lo mejor para este tipo de datos esa cantidad de vecinos no es la mejor, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este valor de 1.95 está realmente entre estos dos valores, ¿no? Entre 1 y 2, uno pertenece a la clase 0 y el otro pertenece a la clase 1. Entonces regularmente igual por eso en ocasiones los valores de k con los que uno comienza a experimentar son valores impares, ¿no? Para poder resolver este tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿sí? Las probabilidades ahí ya por un tercero ya se resuelven, ¿no? Probemos con un valor más, tal vez ahora, no sé,
2.15, esto va a estar aún más con probabilidad de que pertenezca a clase 1. Bueno, es más, muy similar a lo que teníamos antes. Bueno, aquí era 2.15. ¿Sí? Y tenemos esa probabilidad. ¿Vale? De nuevo, esto es el clasificador con datos bastante simples, solo para tener una idea de cómo es que está funcionando este clasificador. Ahora en un momento vemos otro ejemplo con datos a lo mejor un poquito más elaborados, en donde hay ya un poco más de diversidad y veremos más el rol de esta variable k. Bien, siguiendo con k vecinos para clasificación, ahora en este ejemplo con datos un poquito más elaborados, vamos a ver igual y siguiendo la idea de que los datos ya los tenemos que empezar a dividir entre datos de entrenamiento y datos de prueba, y sobre los datos de prueba es que hacemos la evaluación de qué tan bien está comportándose nuestro modelo, ¿no? En este caso va a ser nuestro clasificador de k vecinos más cercanos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo único que tengo aquí, de nuevo, las librerías de scikit-learn para k vecinos más cercanos, la funcionalidad de clasificador, matplotlib para gráficas, numpy para algunos cálculos de matemáticos, sobre todo para la función de normalización que está acá abajo, mat lo mismo, de scikit-learn, además la funcionalidad de dividir los datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿sí? Esto lo hace esta funcionalidad, y uno más que es para generar datos pues igual un poquito dummy, pero con un poco más de complejidad mediante esta función de makeBlobs, ¿no? Que vamos a generar datos que puedan haber sido generados o pertenecer a dos digamos agrupaciones de datos, ¿no? Dos especies de blobs. Ok, entonces importo las librerías, defino esta función de normalización, ¿sí? Solamente para normalizar mis datos. Aquí es donde voy a generar mis datos. ¿Qué es lo que voy a generar? Bueno, van a ser datos aleatorios usando esta funcionalidad de makeBlobs. Le voy a decir que quiero 100 datos. Esos datos van a ser generados alrededor de dos centros con una cierta desviación estándar, comenzando en un valor aleatorio, en un estado aleatorio dado por este número, ¿no? 3. Y de nuevo, son 100 los datos que voy a generar de manera aleatoria. Y eso me va a dar un conjunto X y un conjunto Y. Ese conjunto X y Y son mis datos originales y el conjunto de datos originales que después voy a dividir entre datos de entrenamiento y datos de prueba, en donde los datos de prueba van a componer el 20% de esas X y esas Y, ¿sí? Y el resto van a ser datos de entrenamiento, ¿no? El 80%. Después hago normalización de esos datos de XT1, XT2 para generar mi X de entrenamiento y mi X de prueba. Después aquí lo que voy a hacer es solamente graficar cuáles son esos datos de entrenamiento y mis datos de prueba. ¿Sí? Es lo único que hago ahí. Y les pongo colores de acuerdo a la clase a la que pertenecen. Entonces, estos son mis datos de entrenamiento. Yo aquí tengo 80 puntos. Algunos de ellos pertenecen a la clase azul, otros a la clase roja. ¿Sí? Y estos son los datos que yo voy a usar para ajustar mi modelo de k vecinos más cercanos para clasificación. Tengo aquí mis datos de prueba, ¿sí? Que son los valores que yo ya sé que esos datos pertenecen a esas clases tal cual, de acuerdo a esos puntos en X1 y X2, y ya sé que su Y es o eres azul o eres rojo, eso ya lo sé, ¿no? Pero lo que quiero hacer ahora con k vecinos más cercanos es ajustar un modelo con esa idea de k vecinos más cercanos para ver qué también me ayuda a predecir cuando yo le muestre los datos de prueba, si es tan bueno para saber a qué clases deberían de pertenecer esos datos. ¿Vale? Lo que voy a hacer de nuevo aquí es crear un modelo. Voy a ponerle aquí un valor de vecindad de tal vez de 5. ¿Sí? Y ahorita jugamos con el valor anterior que estaba 3 y también con 7. Voy a crear el modelo KNN de clasificador, 5 vecinos, que recordamos este es el valor de K. ¿Sí? Aquí yo defino la K y le digo que ese modelo lo debe de ajustar a mis datos de entrenamiento, mis X y sus respectivos Y. ¿Vale? Entonces ejecuto eso y ya tengo mi modelo de clasificador.
¿vale? Ahora, usando los datos de prueba, le voy a decir solamente que me prediga, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, me está diciendo, esas son las clases a las que debería de pertenecer mis datos de prueba. Ahorita los graficamos para que se vea de forma visual que también lo hizo, ¿sí? Por ahora, con este predict, de nuevo, me va a decir, en base a estos datos de prueba, cuáles las clases que el modelo cree que deben ser asignados a esos datos de prueba. Con esta otra funcionalidad que es predict probabilidad, me va a estar aquí dando información de cuál es la probabilidad de que esos datos pertenezcan a clase 0 o a clase 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer punto que está en mis datos de prueba, ¿sí? Me está diciendo la probabilidad de que pertenezca a clase 0 es 0, la probabilidad de que pertenezca a clase 1 es 1, por eso este dato pertenece a clase 1, ¿no? En el siguiente caso es lo opuesto, ¿sí? La probabilidad de que pertenezca a clase 0 es 1 y la probabilidad de que pertenezca a clase 1 es 0, ¿sí? Con estos es más o menos esas las situaciones que pasan. Con este otro punto, por ejemplo, lo que es interesante aquí es, este punto me está diciendo que la probabilidad de que pertenezca a la clase 0 es de 0.2, la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es 0.8 y por ende seguramente este punto lo está asignando a clase 1, ¿sí? Entonces me muestra aquí las probabilidades de todos los puntos de pertenecer a alguna de las dos clases. Y de nuevo, se dan cuenta, se respeta el hecho de que hay una probabilidad complementaria, ¿sí? Que suma 1. Si este es 0, este es 1, entonces ya tenemos aquí el 1 completo de probabilidad. Lo mismo en estos casos, ¿no? Si es 0.2 aquí, el otro debería ser 0.8, ¿no? Si estamos hablando de que es una clasificación en donde solamente hay dos clases, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo acá abajo es, voy a graficar primero los datos de prueba con sus valores que nosotros tenemos registrados, ¿no? Los que conocemos que deberían de ser sus clases correctas, ¿sí? Entonces grafico mis datos de prueba, mi x de prueba en la dimensión 0, el x de prueba en la dimensión 1 o x1, x2 y le pongo el color de acuerdo a la clase que yo sé que es a la que pertenece, ¿vale? Entonces me va a mostrar de nuevo los datos de prueba, a qué clases sabemos que pertenecen, ¿no? Y después lo que voy a graficar es igual los datos de prueba, ¿sí? Xtest en la primera dimensión, Xtest en la segunda dimensión, pero ahora los colores de esos puntos van a ser dados por la predicción que me haga el método KNN, ¿sí? Le voy a decir, aquí están estos datos de prueba, haz una predicción de a qué clase se estaría perteneciendo, ¿no? Y si me regresa un 0, pues eso le va a poner un color rojo. Si me regresa un 1, eso le va a poner un color azul, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer aquí estas líneas de código. Y lo que tenemos ahora es, estos son los datos de prueba con los valores que nosotros conocemos, que están registrados, ¿sí? Entonces todos estos puntos deberían ser rojos, todos estos puntos deberían ser azules, ¿vale? Y cuando yo le pregunto al método, bueno, resulta que me da estos resultados, ¿no? Me dice, todos estos sí son rojos, todos estos son azules, y estos dos puntos, ¿sí? Que deberían ser azules, porque así están registrados en el dataset originalmente, me está diciendo que es de acuerdo a lo que ajustó, que es probable que estos puntos realmente, lo que dice este método es, deberían de pertenecer a los puntos rojos, ¿no? Bueno, sabemos que eso serían errores en la clasificación. Si estos estarían cometiendo un error con estos datos de prueba, ¿no? Lo que es interesante aquí es tratar de entender por qué me está dando estos valores, ¿sí? ¿Por qué me está diciendo que estos puntos posiblemente o la probabilidad mayor es que pertenezcan a la clase rojo? Bueno, eso es porque nosotros ajustamos el modelo con los datos de entrenamiento, si lo recuerdan. Entonces, esos datos de entrenamiento los tengo graficados acá, ¿sí? Y los puntos rojos, estos son los datos de entrenamiento. Si yo uso estos para predecir cuál sería la clase de estos dos puntos, ¿sí? Si yo pongo estos dos puntos en esta gráfica, ¿sí? El punto está aquí, tal vez un punto rojo está aquí, el otro está acá. Y cuando yo calculo distancias contra todos los demás puntos
y voy y selecciono los K más cercanos, que en este caso eran 5, ¿sí? Este punto, si un punto cae aquí, los 5 más cercanos, tal vez la mayoría, van a ser puntos de esta clase, ¿sí? No los azules. Lo mismo con el otro punto que a lo mejor está por aquí. Va a encontrar que los puntos más cercanos a él son los puntos de la clase roja. Entonces va a decir la probabilidad de que tú pertenezcas a la clase roja es mayor de que pertenezcas a la clase azul. ¿Vale? Entonces por eso es que nos está dando estos valores de probabilidades, ¿no? Diciéndonos que estos puntos es más probable que pertenezcan a la clase roja. De nuevo, yo podría estar jugando con los distintos parámetros de mi modelo. Vamos a probar ahora con K igual a 7, ¿sí? Que me prediga. Vamos a ver si eso cambia un poquito. No, con K igual a 7 está todavía diciéndome que estos puntos es más probable que esté más cerca de los puntos rojos que de los puntos azules, ¿no? O que hay más puntos en la vecindad que son rojos y hay menos puntos en la vecindad que son azules, ¿no? Entonces va a seguir clasificándolos como rojos. Una prueba más con un valor más de K. Vamos a darle tal vez un valor de 11, ¿sí? Vamos a ver qué también le va. De nuevo aquí vemos cómo cambian las probabilidades, ¿no? de estos puntos. Igual con K igual a 11 me está dando exactamente todavía los mismos resultados. Entonces lo que tenemos que hacer para estar seguros, lo haremos ya después cuando empecemos a ver cosas de validación de modelos, es tenemos que explorar todo el rango posible de valores que pueda tomar K y en base a eso hacer cálculos de errores, ¿sí? En este caso errores en la clasificación y que por ejemplo una forma de cuantificar ese error sería con la fórmula que vimos de costo igual para regresión logística o algunas más que también veremos en su momento en la evaluación de modelos. Con eso evaluaríamos que también se está desempeñando nuestro modelo con ese valor específico de K. ¿Ok? Entonces, con esto por ahora concluimos este ejemplo de KNN, pero ahora para tareas de clasificación, ¿no? Que es el otro uso que regularmente tiene K-vecinos en el contexto de aprendizaje supervisado. Algunos comentarios finales con respecto a este método que acabamos de analizar y de aplicar, que es el de K-vecinos más cercanos. Para algunos de ustedes tal vez les parezca un método bastante sencillo, simple, no tengo yo que estar ajustando parámetros como en el caso de regresión lineal o regresión logística, no tengo que implementar una optimización como el caso de descenso con gradiente o algo de ese estilo, no tengo que hacer eso, sino que todo el cálculo, como lo vieron, depende mucho de cómo saber calcular distancias entre puntos, cómo determinar algún valor para K inicialmente y en base a eso pues ya poder hacer estimaciones, ¿no? Poder hacer estimaciones que en algunos de los casos me va a dar buenos resultados, por ejemplo para regresión o clasificación, pero realmente no hay una gran complejidad detrás de este método, ¿no? Es bastante sencillo, tal vez igual intuitivo. Las estimaciones se van a dar en base a los valores que yo tengo para los datos dentro de una vecindad, ¿no? ¿Sí? Entonces es un método de nuevo no paramétrico, lo cual lo hace bastante igual interesante. No tengo que ajustar parámetros nuevamente, pero sí tiene algunos detalles que hay que considerar, ¿sí? El elemento más crítico tal vez detrás de este método es algo que no es exclusivo de K-vecinos más cercanos. Otros métodos también pueden tener este detalle que en cuanto crece la dimensionalidad, eso puede traer problemas, ¿no? ¿A qué me refiero con dimensionalidad y por qué tenemos aquí algo que dice la maldición de la dimensionalidad? Bueno, si recuerdan, nosotros podemos aplicar K-vecinos más cercanos a datos que estén tal vez en una dimensión, ¿sí? En donde solamente hay una X en el eje horizontal y un valor de Y en el eje vertical, ¿sí? Esto sería como en una dimensión. K-vecinos también
me funciona en dos dimensiones. Por ejemplo, si tengo datos yo x1, x2, y por ejemplo para el caso de clasificación tengo algunos datos que son círculos, otros que son triángulos, ¿no? Entonces yo aquí tengo dos dimensiones, ¿vale? Pero este mismo principio, como lo vimos, se puede extender a más dimensiones, ¿no? Tres dimensiones, ¿sí? Que tendría yo tal vez de nuevo datos en un eje x1, en un eje x2, tal vez en un eje x3, ¿sí? Y que en este espacio haya de nuevo círculos, triángulos, ¿no? ¿Vale? Y podría ser lo mismo para tratar de hacer clasificación con este principio, ¿no? Entonces yo puedo extender esto a más dimensiones. Sin embargo, al hacer eso, hay ciertas cosas que van a requerir ciertas consideraciones, ¿no? De entrada, porque si bien en una dimensión, por ejemplo, si solamente tengo x1, ¿sí? Mi vecindad tal vez va a estar dado por una área que podría ser este rectángulo, ¿no? Entonces, con que yo pueda obtener datos, ¿sí? O estar cerca de datos dentro de este espacio, con eso puedo hacer predicciones sin problemas, ¿no? No voy a tener mayor problema, ¿vale? Y el área que yo tengo que considerar tal vez no es tan grande, ¿no? Voy a tener que sí calcular distancia contra todos los puntos, pero finalmente con que yo tenga puntos cercanos dentro tal vez en esta región, con esa vecindad yo puedo ya hacer predicción y tomar una decisión. Cuando yo incremento a dos dimensiones, por ejemplo, agrego ya no solo x1 sino ahora x2, un punto que esté aquí, tal vez su vecindad ahora está dado por este círculo de aquí, y yo necesito forzosamente que haya algunos puntos dentro de esa vecindad para poder tener una predicción, digamos, medianamente aceptable, ¿sí? Entonces, este espacio ya en dos dimensiones es más extenso que en el caso de la primera dimensión, y además necesito que existan datos dentro de esta región para poder yo tener algunas predicciones correctas, ¿sí? El detalle es, conforme yo voy agregando más dimensiones, digamos, ahora yo agrego dimensión x3, ¿sí? Esto ya no es un círculo, ya se vuelve un objeto tridimensional que podría ser como una esfera, ¿sí? Y esa esfera ahora para que yo pueda hacer buenas predicciones, voy a necesitar que haya datos tal vez dentro de esa vecindad dada por la esfera ahora, ¿no? El problema es que en muchos escenarios reales eso a veces no es posible, ¿sí? Los datos a veces pueden estar bastante dispersos y en más dimensiones aún más dispersos, ¿no? Y entonces no voy a poder realmente tener datos en mi zona de interés, ¿sí? Alrededor de un punto local, ¿sí? No voy a tener los datos suficientes tal vez para poder tomar una buena decisión, ¿no? Porque si están muy dispersos los datos, ¿sí? Tal vez va a haber solamente un valor aquí en esa esfera, ¿sí? Y asumamos que lo demás no existe, este es el punto de interés y tal vez solamente hay un punto aquí en esta esfera, y el siguiente punto más cercano tal vez está a esta distancia y el tercer punto más cercano tal vez está hasta acá, ¿vale? Entonces, para regresión ya vimos si es el promedio. Mi promedio va a estar muy alejado de realmente lo que yo quisiera tener, ¿no? ¿Vale? Estaría si este está muy lejos, sí, pero aún así es de los más cercanos, este valor tal vez estaría dando un sesgo, ¿sí? Finalmente al peso que debería de tener el promedio de esto. Entonces, esta es una de las cosas con las que a veces uno tiene que enfrentarse y a las cuales uno debe de considerar que tal vez KNN no es el mejor método. Si tengo datos muy dispersos, mi espacio es muy disperso, ¿sí? Si es muy disperso, voy a tener errores en la predicción, ¿sí? Que van a estar dados mayormente o influenciados por esa dispersión que existe en los valores de los datos, ¿no? No voy a poder tener una buena aproximación a los valores que yo quisiera que fuesen, a los más justos. Y de nuevo eso es porque las vecindades requieren, para que funcionen correctamente, ¿sí? el valor que debería tener este punto, por ejemplo, en esta vecindad,
pues va a estar influenciado por los puntos que estén a su alrededor, ¿no? Si hay, genial, ¿no? Si hay los 3 que necesito, tal vez si estoy considerando k igual a 3, ahí estoy bastante bien, pero si no existen esos 3 puntos, bueno, va a estar influenciado por los valores que estén un poquito más lejos y no dentro de una vecindad ideal. ¿Vale? Entonces es una de las cosas igual que hay que considerar con K vecinos más cercanos. Y bueno, ya en las siguientes sesiones que veamos más métodos que nos siguen, árboles de decisión, redes neuronales. Una vez que veamos ya la totalidad de esos métodos, empezaremos a hablar de formas de evaluarlos, de validarlos con más rigor. Y entonces ahí sí poder hacer comparaciones de, para este problema, tal vez me funcionó mejor, no sé, si es de clasificación, regresión logística, o me funcionó mejor K vecinos más cercanos, o un árbol de decisión, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en las siguientes sesiones, después de ver los otros métodos que aún nos falta por ver.